Estamos de vuelta en Voz Vespertina. Recordar siempre que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Voz Media Network, a través de Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Tenemos un invitado especial en el día de hoy, el diputado Tobías Crespo. Bienvenido, diputado. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Gracias por invitarme a este espacio. Muy agradecido de estar aquí con ustedes y presto a responder las preguntas, las inquietudes y siempre pues conectado con la gente. Gracias por la invitación. Gracias por su presencia. Empecemos inmediatamente con el fuego aquí en Voz Vespertina. Sí. Diputado, mire. Fuego cruzado. ¿Quiere iniciar tú? ¿Conceder los honores? No, empiezo yo? Vamos a iniciar con los proyectos de ley que nos ha venido hablando, que son interesantes, y el que más me interesa, que es el de la comunicación. Dejemos los otros para después, pero la comunicación sobre todo, porque es una parte muy egoísta de tu parte empezar por tu tema, pero está bien. Entonces, vamos con esto. Es el área de él. Sí. Pues el área nuestra también, de 30 y pico, de hace más de 30 y pico de años. Sí, nosotros sometimos el 3 de marzo de este año, que está en la Comisión Permanente de las TICs, de las Tecnologías de Información y Comunicación, que preside nuestro colega Víctor Fadul, el proyecto de ley que crea la Ley General de las Tecnologías de Información y Comunicación, modificando la Ley 153-98, que es la Ley General de Telecomunicaciones, que es la que desde hace 23 años está aplicando en la República Dominicana, pero que en su momento fue una ley que logró su cometido. Pero ya al nivel actual hay situaciones de hecho y de derecho que obligan a su ajuste. Fue nuestro trabajo de tesis para graduarnos de licenciados en Derecho en la universidad hace alrededor de 3 meses. Hicimos una legislación comparada durante más de 8 años con países de ingresos medios, ingresos bajos, ingresos elevados. Sobre todo países que son parecidos al nuestro, pero siempre apuntando a futuro, porque el legislador debe ser el arquitecto o pretender ser el arquitecto de la sociedad que uno quiere para nuestros hijos y nuestros nietos, no regular el caos y el desorden que tenemos actualmente. Entonces el proyecto de ley adecúa a la Constitución del 2010 y a todo un marco jurídico que se ha desprendido del año 98 para acá, que no lo teníamos. Primero hay un tema de convergencia. Esa ley es de telefonía, ya está obsoleta, muy obsoleta. Desde el punto de vista del año 98 para acá, que nosotros hemos tenido una ley de acceso a la información pública que implica transparencia, una ley que regula el comercio electrónico y las firmas digitales, que también vamos a someter y estamos preparando una de contratos digitales, la ley que protege los derechos de los usuarios, es decir, que crea Proconsumidor. No estaba Proconsumidor cuando se aprobó esa ley, ni el Instituto Nacional de Protección de los Derechos de los Consumidores, pero tampoco estaba Procompetencia. No teníamos la ley de habeas data, que le llaman la ley que regula las informaciones que están asentadas en los registros públicos y privados, que tiene que ver mucho con la confidencialidad y el consentimiento. Pero tampoco teníamos la ley de 87-03, que es la de crímenes de alta tecnología, y una ley muy importante que tiene que ver con el derecho administrativo, que es la ley de los derechos de las personas en su relación con la administración y los derechos administrativos. 107-13, muy hermosa, siempre garantizando los derechos siempre de los usuarios, de los que piden los servicios a través del Estado, todas las personas que interactúan con el Estado. ¿Qué estamos nosotros describiendo ahora? Que hay todo un marco jurídico con relación al sector que no lo teníamos. Entonces, nuestro trabajo fue precisamente adecuar la ley de las telecomunicaciones, que es una ley de telefonía, a todo lo que es la convergencia, a situaciones de hecho, pero también aplicaciones de futuro. Nosotros vamos a ver en los próximos años que este no es el elementos país de 1998 ya. Sí, elementos que nosotros en este periodo, yo digo porque tengo 30 y pico años en el sector, empecé a los 18 años, uno esperaba cambios trascendentales en 10 años. Ahora la pandemia está forzando cambios posiblemente 1, 2, 3, como mucho 3 años, y está forzando a la transformación digital, a los derechos, a los negocios digitales,
sociales a la inteligencia artificial, la robótica, la domótica, la minería de datos, el Big Data, todo lo que tiene que ver con la codificación, aplicaciones de última generación como los vehículos autónomos, el Internet de las cosas, que todo lo que pueda generar información va a estar conectado. Las proyecciones son que en los próximos años nosotros estemos conectando más de 35.000 millones de cosas. Cuando hablo de cosas fue porque Internet en sus inicios conectaba router a router, ruteador a ruteador, luego PC a PC, terminar a terminar, lo que le llaman peer-to-peer, Sí. y luego entonces las aplicaciones. Pero ahora ya el Internet está conectando todo objeto que pueda emitir o servir de información. El Internet de las cosas. Exacto, la IoT, como le dicen. Pero también nosotros vamos a ver que las generaciones de telefonía móvil, por ejemplo, están migrando a aplicaciones, ya estoy hablando ya no en la parte alámbrica, con fibra y otros mecanismos cableados, sino a nivel inalámbrico. La quinta, la sexta, la séptima generación de telefonía que va a venir, porque empezamos en el 1G, que era el AMS análogo, y vamos a mover ahora a 5G, que implica, por ejemplo, velocidades de 1 gigabyte por segundo con una latencia o un delay de 1 a 10 milisegundos, donde ahora se tienen, por ejemplo, de 24 a 40 milisegundos. Es decir, que la cantidad de información que se va a manejar en los próximos años va a requerir que casi nunca las leyes van a la par con la sociedad, y en tecnología menos. Es decir, en el área de tecnología, que los cambios son tan rápidos, se le dificulta a los estados que las aplicaciones de futuro, situaciones que se presentan. Por ejemplo, nosotros no teníamos los retos y desafíos que implica el uso de las TICs para los fraudes, los delitos, la pornografía infantil, la trata de mujeres, el terrorismo. Es decir, por las redes no pasan ceros y unos como nosotros cuando éramos ingenieros y estudiantes hablamos. Ya por las redes pasa todo: productos, servicios, cadena de distribución, todo lo que es valor agregado, dinero, lo que le llaman el Internet profundo. Todo eso que yo estoy hablando implica que República Dominicana debe adaptar, y sobre todo después que las Naciones Unidas declaró bajo una resolución el Internet como un derecho humano, que más que un derecho humano sería el acceso a Internet, y ordenó a todas las naciones democratizar y masificar el uso de las TICs para que llegue a todos los sectores. Pero no va a ser posible, y ya entro a la respuesta a la pregunta, ¿qué implica el proyecto? Si nosotros tenemos una traba. ¿Un ministerio de comunicación? Un ministerio, lo tienen todos los países. La gente va a atacar que porque un ministerio, aquí hay elementos menos importantes que las TIC, que si tú te vas al grupo del G7, son los que invierten el 80% en las TICs. ¿Y por qué son desarrollados? Porque desde hace mucho tiempo de la revolución industrial vieron que invertir en las TICs iba a redituar un desarrollo humano, una mejor calidad de vida, y sobre todo con una retranca que nosotros tenemos de 30% de impuestos. No es posible que nosotros reduzcamos la brecha digital como se pretende, poniendo un ITB de un 18, un 10 del selectivo al consumo y un 2 del FDT, que es el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Nosotros proponemos en el proyecto un desmonte del 10% del selectivo al consumo, porque los estados, y ahí se puso temporal ese impuesto en una reforma fiscal de tantas que se han hecho, viene siendo, el Estado pone el selectivo a elementos que no le interesa que se consuma, como las bebidas, los cigarrillos, pero el Internet, el acceso a Internet, llevar Internet, por ejemplo, a Vengan-a-Ver, a Duvergé, a la isla Saona, a la isla Catalina, a Partido, de Jabón, debe ser un objetivo del Estado. Entonces, desde ese punto de vista, reducir el impuesto, crear un ministerio. ¿Y por qué crear un ministerio? Porque cuando hicimos el análisis de la ley, Hernán, nos dimos cuenta de que el Indotel es un suprapoder. En ese momento se le quería... a la gente del Indotel no le gusta que le digan eso. Pero es así. Es así, pues yo trabajé muchos años ahí y luego me fui, bueno, pues tú no dejas de mentir por lo que te voy a decir ahora mismo. Yo decía que ya esa ley no funciona, y además que es lo que ellos regulan, porque no pueden regular WhatsApp, no pueden regular Netflix, no pueden regular una recua de cosas. Entonces, que regulan el 2% del CDT. Pero que ese 2% ya se lo quitaron. No, es la mitad en uno. En los últimos 6 años se le ha estado quitando por el presupuesto de ingresos, pero todavía el 1 es mucho. Claro. Y usted que trabajó ahí sabe que es muchos miles de millones. Sí, pero ¿por qué lo del ministerio y de la superintendencia? Mira, después del 2010, aquí a nivel jurídico la sociedad cambió desde el punto de vista constitucional y de normativa. Todo poder debe tener un contrapoder.
todo peso debe tener un contrapeso. Eso viene del años de la Revolución Francesa, ¿verdad? Y del derecho romano. Entonces el Indotel es juez y parte, es el que establece las políticas públicas, es el que regula el sector, es el que fiscaliza, vigila y sanciona y incauta equipos y pone las multas administrativas y las cobra. El Indotel no tiene que cumplir con la ley de compra y contrataciones porque tiene un proceso especial para la concesión de las licencias y de las licitaciones para licencias y concesiones, pero tampoco el Indotel da el título habilitante, es decir, la licencia de operación a la prestadora, pero se la quita también, la sanciona, y cuando hay un conflicto entre prestadoras se convierte en árbitro, en tribunal, y tú no puedes ir a la jurisdiccional hasta que no cumpla con rompiendo con la ley de los derechos de la persona con la administración. Claro. No tienes el derecho de opción, tienes que hacer un recurso de revisión ante el Indotel. Si te lo niegan, es casi seguro que no echen para atrás su decisión, te vas al superior jerárquico y después que cumpla con el superior jerárquico es que puede irte a los jurisdiccional, rompiendo con la ley 107-13, sí, ¿verdad? Pero no solamente eso, que el Indotel, aunque no estaba en la ley, creó el CAU, el Centro de Asistencia al Usuario, con 8 agentes para 11 millones de líneas, donde la ley decía que, por ejemplo, en el caso del Indotel se creó los cuerpos colegiados en la ley. El cuerpo colegiado es un grupo de 3 profesionales que si tú haces una queja, una denuncia, una querella sobre una prestadora, primero tienes que ir a la prestadora, esperar que en un tiempo te respondan. Si no te responden, por ejemplo, si es 5,000 pesos de una factura, entonces tú vas al CAU. El CAU le asigna eso a un grupo de 3 profesionales de una lista de elegibles. Son economistas, pueden haber abogados, administradores, contadores, y en un laudo arbitral deciden sobre tu caso. Si te lo rechazan, tú tienes que ir a la Suprema Corte de Justicia. Pero además de eso, otra cosa. Hay veces que, así como te dijo, el problema es que se está peleando por 5,000 pesos. Pero y le pagan 20,000 pesos a cada abogado. Al Estado le toca 60,000 pesos. 60,000 pesos por un caso de 5,000. Tú, como prestadora, que se ha puesto de necia, no le resuelva a un usuario un problema de 3 y 4,000 pesos. Pero me estás explicando. Pero si el caso fue en contra tuya y tú quieres apelar, te mandan a la Suprema. Pero la Suprema, después del 2010, no te acepta ningún caso si no pasa de 200 salarios mínimos. Es decir, que si no pasa de 2 millones de pesos, es inadmisible. Es decir, que ese ciudadano se queda en un estado de indefensión desde el punto de vista de la justicia. Eso, así es que está la ley. Yo considero que debería ser Proconsumidor que asumiera eso. Pero Proconsumidor no quiere asumir el rol porque dice que es un mercado regulado, que no pueden entrar ahí, claro, igual que el energético y ahora el de transporte, que también con la ley nuestra pasó a ser un sector regulado de la economía. Pero ellos deben entrar. Claro. Deben entrar porque el Tribunal Constitucional dio una sentencia, por ejemplo, que declara 23 cláusulas de los contratos de adhesión de las telefónicas como abusivos y los declaró y mandó a todas las prestadoras a primero registrar en Proconsumidor todos los contratos de adhesión de las prestadoras de servicios. Nosotros trabajamos 13 años en una de las principales empresas de telecomunicaciones y tenemos 20 años ya a nivel empresarial, profesional, ¿verdad? Es decir, 30 y pico de años, y conocemos todos los detalles del sector. Esta ley lista uno por uno los derechos de los consumidores, le da así también como los deberes, los derechos de las prestadoras, así como sus deberes. Es decir, porque la ley trabajó de manera muy light, muy sucinta, muy ligera, el tema de los derechos de los consumidores y de competencia. Ahora nosotros estamos viendo, porque este es un mercado, una industria que tiende a la parte oligopólica. Claro. Es muy difícil tener, sobre todo en telefonía móvil. En telefonía móvil, el espectro radioeléctrico, que también el ministerio tiene la capacidad de asignar ese espectro radioeléctrico, y la superintendencia va a ser la contraparte para los derechos de competencia. Sí, aquí hace un tiempo hubo una fusión de 2 empresas que se convirtieron en otra empresa. Ahí no solamente hay un tema de derecho de competencia desde el punto de vista del mercado, sino desde el punto de vista técnico. La frecuencia de A, el espectro radioeléctrico de A, se le suma a B y totalmente lo tiene C. Cuando tú autorizas esa fusión
de esa tercera compañía que va a adquirir a las dos, se crea una posición dominante, no solamente de mercado, sino del espectro radioeléctrico. ¿Cómo lo resolvió el Lindotel en ese momento? Las demás se quejaron y le dio la frecuencia que en ese momento estaban en licitación. Y no es eso, había que licitarla. No porque dos empresas se quejen, haya que dárselo porque sí. Entonces, son todos estos elementos que llevan a que el sector de las telecomunicaciones, y ya lo vimos ayer con la caída de las plataformas, lo peligroso que es dejarle a uno solo una industria. Y un asunto que a mí me preocupa, que a nadie le gusta decirlo porque se trata de la Pucamaima, pero la ley va a contemplar el tema del dominio del punto 2. No, porque así mismo, hay un artículo. Yo se lo voy a enviar, le voy a enviar el resumen. Porque nosotros no podemos seguir teniendo el punto 2 en mano privada. Parece, ¿cuál es tu nombre? Claudia Rita. Claudia Rita, parece que Claudia Rita se leyó la ley. Aparte sí, del porque espectro, yo digo, la suya no la he leído, pero sí. Ya no es mía, ya cuando un legislador la somete del país. Bueno, pues del país, hay que entonces, verla porque eso para mí me preocupa. Trabajado con mucha profesionalidad, Claudia Rita, porque el tema del órgano que se crea no solamente va a tener sobre sí el espectro radioeléctrico, sino todos los recursos escasos. Ahí el dominio punto de pertenece al órgano rector, no a una academia ni a una universidad que ha estado usufructuando. Yo tengo 2 maestrías y un diplomado de esa universidad, pero no debe de ser que una academia tenga el control de un dominio que debe ser, que es público, que del país, y que debe ser del órgano, pero también el tema del espacio satelital. Es decir, aquí debe haber una órbita satelital que ya la República Dominicana, en vez de estar comprando espacio satelital, instale su propio satélite. ¿Por qué no? Se puede hacer esa inversión. Y nosotros pudiésemos estar llevando servicios convergentes a muchos lugares donde las prestadoras no llegan. Ahora se ha dado un conflicto con los WIS, ustedes lo saben, sí, cancelándole. No son wiferos, lo quieren mezclar con otros sectores. Y esa expresión es muy despectiva. Yo no, porque los conozco a todos, son más de 4,000 personas, tienen más de 20,000 clientes, y por una decisión de una se le ha estado cancelando el servicio, poniendo un límite al consumo que no había antes. En todos los países de América Latina existen los Wireless Internet Service Providers. ¿Por qué? Porque, pero donde las empresas grandes no llegan, no van a llegar porque no van a llegar. No las empresas donde no les resulta costo-beneficio, claro, no van a llegar. Deje que estas personas que mantuvieron el año escolar, que mucha gente que a través de la plataforma, entonces no quieren comerse hasta el suspiro. Es decir, el FDT solamente aspiran a esos fondos de desarrollo, las grandes también, porque le exigen los mismos requisitos de tener una concesión, pero vete a buscar una concesión al Indotel, que te secas, te pones calavérico esperando que te dé esa concesión. Otra cosa que yo considero que también que está contemplada en la ley actual es el asunto del estado de emergencia. Se supone que el espectro, cuando hay un estado de emergencia, pues se pone al servicio ciudadano para las cosas que tienen que ver con eso. Entonces, por eso era que yo decía que tenía que haber una salida distinta utilizando ya sea canales viejos o línea UHF o lo que sea, y no esta despliegue de publicidad o de espacios pagos del Ministerio de Educación. Yo di una declaración y se la puedo enviar. Yo di una declaración que no era posible que el Ministerio de Educación gastara miles de millones de pesos en el año escolar pagando a unas frecuencias donde en un estado de emergencia se nos pidió sacrificio a todos se nos pidió sacrificio. Y hay un artículo muy claro, incluso en la ley actual que nosotros lo reforzamos más en detalle, adecuándolo a la Constitución con la nueva ley, y definimos que en esos estados el gobierno utiliza la frecuencia y debió utilizarla de manera que la educación se llevara a menor costo. No, ahí se pagó una millonada, y no estoy en contra de las prestadoras que facilitaron sus frecuencias, los canales, sino de que eso debió ser declarado como un servicio un servicio público. Y se pudiera entender que tú dijeras, bueno, mira, para que no quiebren vamos a ayudar a tal punto, pero realmente la manera en que se distribuyó ahí realmente llama suspicacia, porque eso no ayuda. Pero el proyecto de ley nuestro también establece toda una serie de políticas públicas con respecto a la defensa de la competencia, a los derechos de los usuarios, define también los deberes y los derechos de los prestadores y de los usuarios y los consumidores, define lo que es un abonado,
un cliente y un consumidor. Un abonado es aquel que está abonado a un contrato de adhesión. La mayoría de nosotros somos abonados. Así es. No tenemos el poder para cambiar las cláusulas que están en un contrato de adhesión, que son contratos lentejas. Si quieres lo tomas, si no lo dejas. Luego está el cliente, que es el que tiene el poder de consumo para establecer un contrato per se donde ponga los niveles de servicio a las prestadoras. Mira, yo te voy a pagar este servicio, pero tú tienes que darme tal tiempo de respuesta, tal latencia, tanta pelea de paquete, una disponibilidad de tanto y todo lo demás. Y luego están los consumidores, que somos los promedios, ¿verdad?, que pagamos los servicios. Eso es bien claro definirlo, porque en un mercado monopólico todos éramos abonados, pero en uno de libre competencia, como aspira la ley desde el año 98 y que ahora se refuerza, y que nosotros nos hemos dado cuenta, señores, que el libre mercado y el pleno funcionamiento del mercado no funciona plenamente, estoy hablando plenamente. Es decir, el Estado debe entrar a donde el libre mercado no llega. Lugares donde las prestadoras nunca van a llegar. El Estado, a través del FDT, de la red de transmisión que se instalaron, creo que ya 36 nodos EDT, pueda llevar conectividad de banda ancha a esas poblaciones. No solamente el gobierno abierto, el gobierno digital o el gobierno electrónico, sino también conectar todas las regionales de salud, las regionales de educación, que los agentes de la DGC pongan su multa a través de una plataforma. Vamos a ver si se ponen de acuerdo esta vez, porque eso ha habido muchas reuniones. Sí. Bueno, porque las prestadoras nunca han querido, porque el excedente de ancho de banda puede ser vendido a clientes y ahí va a venir. Nosotros regulamos eso, Claudia Arita. Nosotros establecimos en la ley un decreto del gobierno anterior que estableció esa unidad de negocio, pero lo pusimos en la ley. ¿Por qué lo pusimos en la ley? Porque sabíamos que a futuro, ante un tribunal, con un decreto y lo demás con una ley, iba a ganar el que tuviera la ley. Entonces había que legalizar la empresa, la operadora pública del Estado de conectividad de banda ancha, y lo pusimos, está en la ley también. No, para terminar con lo del MITIC, ¿verdad? Porque así que MITIC, sí, todavía MITIC, vamos a seguir. Yo quiero hablar de mi tema también. Espérate ya. Y de transporte. El hombre yo lo de la veía, ley de mira, yo lo transporte y no veía. habla de transporte. Yo estoy un poco saliendo del tema del transporte, del tránsito, No, la seguridad. Él es obsesivo con ese tema. No, porque tiene trabajo loco. yo más que él, porque yo estoy del 2004 y fui el autor. Claro, Pero quiero claro. salir porque el fracaso de los ejecutores de la ley lo pudiera estar asumiendo yo el costo político, y la ley es buena. No tengo que defenderlo porque todo el país se unificó para que tuviésemos si esa ley. Cristian me lo permite, yo quiero. No, Pero Cristian, yo lo que quiero saber, Cristian sabe son... mi interés de moverme al tema que yo manejo desde niño y que apasiona. Sí, las tecnologías apasionan. Las instituciones, porque tenemos varias, que serían eliminadas para crear el ministerio. Bueno, nosotros eliminamos la óptica, el gobierno dio un decreto convirtiéndolo con G, un cambio, pero una reforma. O transformarla, fue una o contrarreforma. convertirla. No, el gobierno llevó a la óptica como gubernamental. En tu anteproyecto de ley, ¿qué pasaría a ser la óptica? No, se elimina, porque al crearse el ministerio y la superintendencia ya no es necesario esa oficina, porque el MITIC va a establecer todas las políticas públicas de gobierno electrónico. Y el Centro de Seguridad Social, de Seguridad Cibernética también. Sí. ¿El C5I? o el que está en el parque cibernético. El parque cibernético. Ese es el data center del gobierno, es parte de la infraestructura que va a pasar al ministerio, porque es que estamos hablando de unificar todo. Es decir, aquí la gente entenderá que es un ministerio. No, es que eliminamos la OPTIC, que ahora es con G. Pero ¿verdad? no lo digas así porque queda miedo si te escucha un empleado de la OPTIC. ¿Será que lo absorbe esa estructura? Lo unificamos. Como pasó con Miren la lo que anda Lo unificamos. Mire, anda lo asustado, unificamos. Unificamos el personal Oye, del estoy siendo Indotel. empático, que es diferente. Unificamos el personal del Indotel, unificamos el de la OPTI. Exacto. Y todos esos recursos humanos, sus activos, sus Todas bases esas de instituciones datos, que huelen a y perfume. todo entran a uno solo. Y entonces Ay, la ay, qué superintendencia chisme, viene chismorreo. siendo, y ahí termino de responder tu pregunta, que ahí viene el contrapeso, que es lo que no tenemos ahora, porque es el Indotel está por encima del bien y del mal, de murmuraciones, de tanta maldad, como dice y la que canción. una cosa, los que
suelen dirigir Indotel no es que necesariamente son expertos en TIC, son más expertos en temas de legales, porque yo no sé muy dónde, lado por Claudia ahí. Rita. pero es muy lado por ahí. yo no sé y yo dónde lo se ha- digo no me van a- porque yo lo he cuando buscado se por todos una la lados. cosa, tú vas a ver lío, porque Mira, el de yo lo he Indotel se siente buscado, superior. Hernán, por Ay, todos no, lados. da. Producción, dicen yo que- quiero hacer una pregunta, producción. No, pero déjame responderle a ella. Yo no sé, pero no he Coge encontrado tu en la ley medicina. que tiene que ser con un abogado el director del Indotel. Eso no es verdad, ni está en la ley 153 No, yo no digo que esté en la ley, sino que por lo Y regular eso se modifica en elige este por país, ahí. no se modificó Pero por eso no INAPA. fue que yo me hice abogado. Seguimos. No, es que sigue con Hernán. No, que con vamos a Hernán. darle paso a Hernán para que Hernán. dé. Señores, se Hernán, acabó que la nunca nos entrevista. le Yo pasó quiero a hacer nosotros. Para que sienta lo que al sentimos autor de la nosotros. ley de Este micrófono transporte. casi me está empujando a mí para allá atrás. Todavía es autor de la ley de transporte, que Es verdad, muy es bien. una de las más grandes reformas hechas en los últimos tiempos. Cuando yo veo que el presidente Luis Abinader plantea 12 de reformas, una de ellas es transporte, yo digo, un momento, es que la reforma del sector transporte inició en el año 2017. ¿Qué pasa? Tú sabes que yo formé parte del primer equipo del órgano rector que creó esa ley, el Intran, Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Y aunque nunca nos asignaron los recursos suficientes, de hecho, hasta el 25% de recaudaciones por multa, que dice la ley que tenía que ir el Intran, nunca fue el Intran. Creo que hasta el sol de hoy no ha ido ese recurso al Intran, pero nos llevamos la grata sorpresa que íbamos a foros internacionales, por ejemplo, del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, y tú veías que presentaban las estadísticas de seguridad vial y nosotros en el fondo, mal, pésimo, porque tenemos la más alta tasa de muerte por cada 100.000 habitantes de Latinoamérica, segunda del continente. Pero tú veías un director general de tránsito, Pérez Navarro, diciendo, Dominicana está mal en las estadísticas como siempre. Pero por primera vez están haciendo algo al respecto. A partir de que se creó el Intran y se creó un observatorio permanente de seguridad vial, se identificaron los puntos negros y los tramos de más alta concentración de accidentes. De los 40 y tantos reglamentos que mandaba hacer la ley, se sintetizaron en 22 y se dejaron promulgados 16 y 5 en vistas públicas. Se elaboraron planes de seguridad vial para motocicletas, que ahí es que están el 68% de los muertos. Es decir, una serie de cosas que se hicieron. Luego vino la pandemia y las elecciones, las cosas se ralentizaron. Pero actualmente hemos visto, y cuando vimos la rendición de cuentas del Intran, que muy poco se ha continuado. Por ejemplo, los corredores para cambiar los carros de concho por autobuses modernos, que es un aspecto de la ley interesante, todos los diseños y estudios se dejaron realizados y solamente se lanzó el de la Núñez. Vemos que eso es talento, pero no solo eso, Tobías. Se crea una oficina en presidencia y se le quita, qué sé yo, el 40% de las funciones al Intran, una oficina de movilidad para proyectos de movilidad urbana e interurbana. Entonces, por eso yo escribí un artículo que se llamaba Un año de contrarreforma en el sector transporte. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? No, eso mismo, nosotros dijimos que con el decreto que nombra a Yael Issa, que fue el que construyó el teleférico, el que estuvo ahí, siguió ahí, con la misma gente que siguen ahí, en Palacio, se hace una contrarreforma. Lo peor que puede pasar fue ese decreto. Si nosotros teníamos 12 instituciones y desde el año 1966 hasta el 2017 había una atomización de 12 instituciones, la OTTT, la DGTT, la ONSA, la ME, la Metrasan, el FONDE, el CAR, la Politur, la Caja de Jubilación de los Choferes, la Dirección Central de Seguridad Vial, es decir, el Departamento de Vehículos de Motor de Impuestos Internos. Es decir, cuando tú veías toda la sopa de letras y lo que nosotros logramos unificándola, reduciendo esas instituciones, y ahora entonces se da un decreto hacia una contrarreforma. Esa contrarreforma lo que implica es que desde el punto de vista de la ley nosotros volvemos atrás 30 años. ¿Por qué? Porque vamos a seguir por decreto estableciendo entelequias e instituciones fantasmas para quitarle competencia a la que tanto por ley, que eso fue lo que pasó con la DGTT, que yo dirigí por 6 años. Era la única que tenía atribuciones. Después las demás eran por decreto. Todas fueron por decreto. Entonces le vamos a ir quitando, con ese decreto se le quita atribuciones del Intran como órgano rector y regulador, se le quita atribuciones a la OPRE, a Obras Públicas y a la ONSA. Oigan, todas las funciones para llevarla al Palacio, para desde allá planificar, diseñar, construir, dar mantenimiento y operar a sistemas de transporte masivo colectivo que ya estaba en la ley.
El artículo 356, le dije yo al ministro de la Presidencia, que nos encontramos, él saliendo de un programa y yo otro, le decía al Poder Ejecutivo, y en eso el gobierno anterior no lo hizo, la transformación de la OPRE y de la ONSA. La dejaron como oficina, pero ese artículo mandaba, por un lado, a convertir a la ONSA en una empresa operadora pública del Estado y no en una oficina con 7,000 y pico de empleados, no sé cuánto tiene ahora, debe tener 10,000 ahora, y a la OPRE a desagregar lo que es. La OPRE tenía o sigue teniendo hasta esta oficina lo mismo que el Indotel. La OPRE planificaba, diseñaba, construía, daba mantenimiento y operaba. Eso no es posible en un Estado que un solo ente, una sola oficina haga todo eso. Entonces, el artículo 356 de la ley 6317 mandó a que el Ejecutivo en un plazo de 6 meses desagregara las funciones de planificación, diseño y construcción en una unidad ejecutora del Ministerio de Obras Públicas, porque son infraestructuras viales de transporte masivo, y la parte del Metro de Santo Domingo, que es la parte operadora, igual que la ONSA, que se convierte en una operadora, se le daba una licencia de operación a un ente aparte para que compitieran por los pasajeros de los demás prestadores privados. Esa fue la visión que tuvimos los legisladores en ese tiempo de lo que se debió hacer con la OPRE, con la ONSA. Hubo un error, no se hizo en el gobierno anterior y ahora viene la contrarreforma. Ahora viene el desbarate de la ley y el retomar. Y yo te diría, bueno, pero el teleférico lo hizo el mismo que está ahí, González Cuadra, que está en la urbe. Sí, pero no estaba la ley. Cuando empezó la urbe, no estaba la ley. Ya después de la ley, que eso fue algo que me dijo el ministro, y decir, ministro, pero no estaba la ley. Ya después que está la ley, hay que respetarla. El mayor logro de la ley fue institucionalidad. Que la gente a veces no entiende eso, pero esa es la diferencia. No, pero entre que se países puede desarrollados. comparar, Hernán, de que Urbe construyó el teleférico y no hubo críticas, no, porque nosotros en ese momento estábamos en el proceso de aprobación. Claro. Fue en el 2017, ya con el teleférico en marcha, que vino la ley, y entonces eso había que dejarlo que concluyera. Pero ya puesta la ley establece quién es el órgano rector, quién regula, quién planifica, quién diseña, quién construye, quién opera. Está claro ahí. Y si hay algún conflicto de competencia de jurisdicción, la Constitución de la República y las leyes deciden cómo un conflicto de competencia se resuelve. Mira, es lamentable que se nos vayan a quedar tantos temas por hablar tanto de comunicación. No. Yo tengo que posicionar. El transporte es un mundo. Tú sabes que Hernán monopoliza los temas y esta es la primera vez que hemos cogido. Usted siempre va en pos de sus intereses. Claro. Mira, todo el mundo, primera vez que tanto Cristian como yo hemos cogido primacía en una entrevista. Todo el mundo hace lo siguiente. Le ponen de un tema la lombriz y entonces habla del tema que se sabe y se aprende y que le gusta y que le apasiona. Pero no, mire, nosotros aparte de la ley de la CID, tenemos un proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Ciberseguridad contra la Ciberdelincuencia. Un proyecto de mucho estudio, de mucho trabajo y de muchas recomendaciones que recibimos de muchos sectores. Incluso participé en Suiza en el 4º Foro de Ciberseguridad parlamentario de todos los senadores y diputados. Y también vamos a someter el proyecto de ley de residuos de aparato eléctrico y electrónico, lo que le llaman el e-waste o e-garbage, la basura electrónica y eléctrica, que los ríos ya van próximamente a estar contaminados de más de 11 millones de celulares, terminales, pantallas, impresoras, teclados, baquelitas y todo lo que significa la electrónica que va a inundar en los próximos 10 años. Pero además, uno que tiene que ver que... Y que no volvamos más nunca a hacer acuerdos para recibirle basura a los coreanos. Exacto. Que una vez lo hicimos y yo... y el que tiene que ver con los contratos digitales que impacta más el sector inmobiliario, tiene que ver una complementación de la ley de comercio electrónico y firmas digitales. Pues vamos a traerte otra vez para hablar de esos proyectos. Gracias por estar en Voz Vespertina. Gracias a ustedes. A ustedes vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en breve con Voz Vespertina.